Lince TV, política y noticias. Podemos agotará los plazos de las negociaciones con Yolanda Díaz, con Sumar, y de hecho es probable que se hayan inmolado, o al menos han inmolado cualquier proyecto a la izquierda del PSOE, beneficiando de esta manera a Pedro Sánchez. Es difícil saber si ha sido por los egos de Pablo Iglesias o por alguna otra razón de la cual no nos estamos enterando, pero lo cierto es que así ha sido. En este tiro en el pie que se han pegado, se han reído de la militancia de Podemos, se han reído de los 4 votantes que les quedan y han intentado hacerle el máximo daño a Yolanda Díaz por el camino. Veíamos que Yolanda Díaz había redactado 2 documentos para registrar Sumar, uno con Podemos y el otro sin ellos, pero para intentar ganar tiempo y presionar más a Yolanda Díaz, Podemos llamó a la militancia e hizo una consulta que hasta que no se hubiese concluido no podrían darle una respuesta a Yolanda Díaz para hacer lo contrario a lo que su militancia les ha pedido. Aquí hay bastante que comentar porque parece ser que la página dio algunos fallos y eso hace que se generen dudas sobre si el resultado es lo que la militancia pidió o si por el contrario lo tenían ya preparado de antemano, pero lo que está claro es que no están entendiendo la situación en la que está Podemos, se parapetan en cuando tenían 70 escaños, sin entender el resultado que dieron las urnas en las autonómicas y las municipales. Cuando Podemos obtuvo aquellos 70 escaños que iban a saltar los cielos y iban a sorpasar al PSOE, Podemos se presentaba a sí mismo como una fuerza que era transversal, que incluía el malestar de los indignados, de izquierdas, de derecha, y que lo que buscaban era acabar con la corrupción y el bipartidismo. Y ese cuento se acabó en cuanto se unieron con Izquierda Unida, donde quedó claro que tenían una ideología. El resto yo creo que es historia. Ese proyecto de partido de izquierdas acabó siendo el altavoz de las cosas chulis de Irene Montero, ya el escándalo del casoplón de Galapagar cuando decían que no se iban a mudar, que querían vivir en Vallecas para saludar al panadero, hubo que agregar la excarcelación de agresores sexuales y la reducción de condenas, más los gritos histriónicos de la ministra que lo único que hacía era hablar de feminismo y patriarcado, renunciando por lo tanto a la lucha de clases. Y si así habían perdido primero a los de derechas al verse que no era un proyecto transversal de indignados, pues con eso perdieron a buena parte del electorado de izquierdas. No es difícil entender por qué Yolanda Díaz no quiere Irene Montero dentro de Sumar. Menos si cabe al considerarla una prolongación de Pablo Iglesias, el macho alfa controlador, y Yolanda Díaz no quiere que le estén boicoteando el proyecto cuando acaba de empezar. Podemos lleva a Díaz al límite con una consulta que da carta blanca para negociar a Montero. Las negociaciones de Sumar deslizan la posibilidad de que Montero vaya de número 8 por Madrid, pero Podemos quiere más y obligan a Díaz a esperar. De ahí que Yolanda Díaz preparará 2 documentos. Y ahora vamos a ver cómo convocó Yone Belarra a los suyos para votar en la página de Podemos. Lo primero que llama la atención es que gasta 1 minuto y medio en enumerar todas las supuestas conquistas de Podemos. Sacan pecho de la reforma de las pensiones de Escrivá, que es del PSOE, de la reforma laboral, que es de Yolanda Díaz, que ya no está con ellos. Hablan de la ley del solo sí es sí y de la ley trans, pero obviando que la primera sirvió para escarcelar a agresores o reducirles la condena y que la segunda demostró que no existe el patriarcado porque eran los hombres los que iban al registro a cambiarse a mujeres y no al revés, para finalmente pedir el apoyo de la militancia. Lo más gracioso seguramente fue cuando habló de la ola reaccionaria. La derecha política, mediática y judicial no ha dudado en usar todos los recursos a su alcance, legales y también ilegales, como las operaciones orquestadas por las cloacas policiales y mediáticas, con el objetivo de frenar estos avances y obligarnos a retroceder. Ese discurso de estamos gobernando pero al mismo tiempo en la oposición no tiene mucho sentido. Ella enumera todo lo que ha hecho, es decir, si me das el poder sé gestionar bien, pero luego dicen nos están constantemente boicoteando los poderosos, entonces tú no estabas gobernando. Y nunca han sabido aclararse muy bien sobre si estaban en el gobierno o en la oposición. Ahora, sumidos en una ola reaccionaria de dimensión internacional. ¿Qué internacional? Una ola reaccionaria de dimensiones intergalácticas como poco, Ione. Ríete tú del meteorito que acabó con los dinosaurios. Existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Ahora vuelve otra vez a estar gobernando, ya no está en la oposición perseguida por los poderosos. Por resumir, porque luego tendremos que volver a escuchar a la secretaria general de Podemos, que yo creo que ya se ha demostrado que no, que es una títere, vamos a hacer todo lo posible para revalidar el gobierno de coalición. Para ello vamos a trabajar hasta el final por la unidad. Te pido tu voto en esta consulta a las inscritos. Tienes hasta mañana a las 10 para votar. Pues bien, la gente votó y el resultado fue el siguiente. Los inscritos e inscritas de Podemos han avalado con un 92,92, 49.000 votos, que el Consejo de Coordinación de Podemos negocie y en su caso acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar.
Pero esto es sospechoso cuanto poco, porque es que los votantes se estaban quejando. ¿Qué cosa tan extraña? ¿La página para votar en Podemos o está caída o está bajo ataque? ¿Alguno de vosotros tenéis el mismo problema? A lo que otro usuario le responde: yo creo que sigue petada, me las he visto canutas hace horas para votar. Lo cual eleva las sospechas de que los resultados estén cocinados. De hecho, 50.000 votos es un número demasiado redondo. Sea como fuere, con ese resultado en la mano, Yone Belarra ha hablado a la militancia para tomarles el pelo a sus votantes de la siguiente manera. Buenos días a todas, todos y todes. Importante el todes. 49.089 personas habéis votado que sí en la consulta. Y quiero agradeceros esa confianza. En este momento, el Consejo de Coordinación cuenta con la confianza de la Asamblea Ciudadana de Podemos, la única soberana, para cerrar un acuerdo de unidad electoral con Sumar. Aquí dice que los responsables de la decisión serían los que han votado, es decir, la militancia de Podemos. Pero es que luego dice que no. Va a ser importante que nos fijemos en el lenguaje corporal. Siempre nos habéis señalado el camino correcto en los momentos difíciles. Este, sin ninguna duda, lo es. Soy consciente del mandato de unidad que nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la ciudadanía de izquierdas, que quiere un acuerdo electoral de unidad con Sumar. Lo digo claramente. Lo digo claramente, dice mientras niega. Eso es un poderoso indicador de mentira. Lo digo claramente. Claramente. Y vamos a ver qué agrega ahora. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Aquí dice que concurrirá con Sumar, pero sin embargo agrega lo siguiente, que es lo contrario a concurrir con Sumar. Esa decisión está tomada. Me veo, no obstante, en la obligación moral de trasladaros algunas cuestiones importantes. La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país, que ha construido con su equipo toda una nueva generación de derechos feministas. Luego entonces no vais a concurrir, porque no aceptáis que Irene Montero no puede estar, lo cual me parece lógico habida cuenta de que a Yolanda le restaría muchos más votos de los que le ayudaría a ganar, y sobre todo para no tener ahí un brazo de Pablo Iglesias conspirando contra su proyecto. Pero mi respuesta, como secretaria general, y la de todos y todas los miembros del secretariado, ha sido que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político. Entonces, ¿para qué consultáis a la militancia? Entonces, ¿para qué dices que sí vas a concurrir? Y así vemos cómo le toma el pelo a toda la gente que perdió el tiempo en votar. Pero lo más llamativo de todo esto es que permite a Pedro Sánchez seguir esgrimiendo que no hay ninguna alternativa de izquierdas a un hipotético gobierno de PP-Vox que no sea concentrar el voto en el PSOE. Yone Belarra además ha demostrado que no es muy inteligente, aunque al menos sí ha demostrado ser leal. Yolanda Díaz, por contra, ya sea por ambición o por las razones que tenga, ha demostrado que no tiene ningún inconveniente en traicionar, en este caso a Pablo Iglesias, pero que es una gran estratega. Yone Belarra lo que ha hecho es hacer público lo que estaban negociando en privado con Sumar, y al confirmarle a la ciudadanía que había un veto a Irene Montero, intentar crear el relato de que esto no sería ir en contra de una persona que es Irene, sino en contra de la causa feminista y todas las supuestas conquistas que habría logrado Irene. De esta forma intentan volver a buena parte del electorado a la izquierda del PSOE en contra de Yolanda Díaz, que sería una malvada que está aquí excluyendo a la pobre Irene con todo lo que ha hecho por los españoles. Una puñalada sucia y a última hora que intenta responsabilizar a Sumar de que no se llegue a un acuerdo, a pesar de que, como acabamos de ver, Yone Belarra ha mentido. Pidió una consulta a la militancia, le dijeron que sí, que negocie con Sumar, dijo que sí lo iba a hacer mientras negaba con la cabeza y finalmente dijo lo que ya sabíamos, que si no entra Irene, porque el partido es de Pablo y de Irene, por mucho que ella sea la secretaria general, no va a haber acuerdo. Y por el camino facilitan que con menos votos el PSOE obtenga más escaños, perjudicando a Vox y al Partido Popular. Eso no debe de ser un problema para Pablo Iglesias, porque a él lo único que le importa es Canal Red. No le importa España, no le importa Sumar, no le importa Podemos, no le importa nada que no sea él. Y por el camino no ha tenido ningún problema en inmolar a Yone Belarra, aunque se lo merece por haberse prestado a ello. Así que ahora mismo solo quedaría esperar para ver si Yolanda Díaz acepta estas condiciones de incluir a Irene Montero, aunque es bastante improbable porque le haría perder más votos de los que ganaría. Y yo creo que a Podemos honestamente no le queda ya ningún as bajo la manga.